a Auqui Tituaña, dirigente de Pachakutik, para conversar con él sobre la marcha indígena. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Sin duda el gobierno ha previsto la instalación de gente que se llama a sí misma como los vigilantes de la democracia. Para algunos sectores de la oposición o de los líderes de las marchas, esto es una forma de confrontar y de desafiar a aquellas personas que no están de acuerdo con algunos puntos de la administración pública. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, doctora, muy buenos días al país y especialmente, si así me lo permite usted, saludar solidariamente, cordial y fraternalmente a nuestros compañeros y compañeras que vienen marchando del sur, del norte, de la Amazonía y de la costa ecuatoriana. Un abrazo y que no desmayemos en esta lucha, en esta causa. Efectivamente, como se ha escuchado algunas declaraciones, se quiere confrontar. Se han solicitado permisos para ocupar todos los sitios en donde potencialmente nosotros habíamos previsto llegar, pero eso no desmayará los ánimos de nosotros. Creemos que las contramarchas definitivamente en su gran mayoría son obligadas por recursos económicos, por bonos, por beneficios, por comida, por los pagos diarios y también por los contratos ocasionales de maestros y otro tipo de servidores públicos. De tal manera que al no ser una participación sólida, consciente, de corazón, creemos que no tiene vigencia ni validez dentro de la democracia, mientras que nuestra lucha, la del movimiento indígena, la de los movimientos sociales, la de los estudiantes, la de los maestros, la de los campesinos y otros sectores del Ecuador, tiene una razón de ser fundamental, que es la defensa de la Constitución y la exigencia al gobierno nacional de que a los tiempos, luego de 5 años de gestión, se dé curso al debate y a la aprobación de leyes trascendentales para el país, como la ley del agua, la ley de tierras y otro tipo de leyes que han quedado pendientes en el archivo de los escritorios. En los últimos días, la prensa ha recogido e incluso autoridades de gobiernos locales y funcionarios del gobierno han contado a la sociedad que ha habido recursos destinados para algunos programas, especialmente en favor del sector indígena, a raíz del anuncio de esta marcha. ¿Usted cree que el gobierno aún insiste en, sea por repartición de recursos, sea por volver a hacer puentes entre sectores indígenas para ir cortando la fuerza de este movimiento? Bueno, ese es el propósito fundamental. Hoy mismo entendemos que el gobierno de Correa va a llegar a una comunidad denominada Araque en el cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura. Se van a firmar algunos créditos con el Banco del Estado para algunos sistemas de alcantarillado. Yo diría qué vergüenza hacerlo en estos días precisamente en donde el pueblo democráticamente, constitucionalmente se está expresando y se le está haciendo un llamado a que escuche, a que dialogue, a que abra un espacio de democracia y de diálogo precisamente. Entonces, en este sentido, la política que ha venido aplicando el gobierno, clientelar, demagógica, les ha servido para eso, para confundir y tal vez para dividir y cooptar también algunos técnicos y algunos dirigentes que están ocupando hasta las embajadas en el exterior. De tal manera que... Solo se divide lo que está frágil, solo se puede romper lo que no implica fuerza. Y una de las debilidades que ha venido presentando el movimiento indígena en los últimos 5 años es esa partición, esa especie de partir este movimiento por sectores. Unos están de acuerdo e incluso parte de la publicidad del gobierno, de esta campaña sistemática que el presidente Correa viene haciendo hace 5 años, pues incluye gestos, abrazos, espacios comunes entre personas que representan al movimiento indígena. Y este punto, es decir, esta realidad de que el movimiento indígena está partido por dentro, ¿no sería también un elemento de reflexión de ustedes, un poco para sentarse y decir, bueno, ¿qué queremos? ¿A dónde vamos? Porque no sería la primera vez que un gobierno representado por alguien que no es indígena los deja sueltos a la mitad del camino. Doctora, no olvidemos que en el Ecuador hemos tenido diferentes gobiernos, unos más populistas que otros,
unos más demócratas que otros, y todos en su turno se han empeñado en golpear, en dividir al movimiento indígena. Lo han hecho en esta oportunidad inclusive con juicios. Han muerto el profesor Bosco Huizum, por ejemplo, en la Amazonía, el compañero Shuar. Han sido también encarcelados. En fin, una serie de estrategias que han venido aplicando como en los peores tiempos de dictaduras. En ese sentido, a pesar de perder algunos elementos del movimiento, yo creo que como organización se mantiene vigente. Hemos dicho siempre que el proyecto político del movimiento indígena y de los movimientos sociales no son para 4 años. Correa, con suerte y con el fraude que se está fraguando posiblemente, podrá estar 4 años más en el gobierno, pero después la Alianza País va a desaparecer, pero los pueblos y nacionalidades, los movimientos sociales, los barrios, las mujeres organizadas, los ecologistas organizados, vamos a continuar en una lucha por un país verdaderamente democrático, de tal manera que cualquier estrategia de seguir dividiendo, de seguir golpeando y de seguir amedrentándonos, obviamente pasará y siempre y cuando además la opinión internacional tiene que hacerse eco de que en este caso se está violando derechos humanos, se está violando la Constitución y que el movimiento indígena está en su justo derecho de reclamar democracia, libertad, igualdad de oportunidades y el respeto a la Constitución. Sinceramente, con todo su camino político recorrido, ¿cree usted que esta movilización pueda traer como consecuencia un espacio de diálogo con el presidente Correa? ¿Usted cree sinceramente que Rafael Correa se va a sentar a conversar con estudiantes, con indígenas, con funcionarios públicos que han sido removidos de sus puestos, aquellos que llaman mentirosos y golpistas? ¿Cree usted que esto va a tener una consecuencia así? Bueno, efectivamente no hay la voluntad. El único que ha dado un margen de apertura para que esto ocurra es el vicepresidente, don Lenín Moreno. Pero Rafael Correa, por el contrario, sigue insultando en las sabatinas, subestimando esta participación del pueblo ecuatoriano, esta importante marcha que hace un llamado a la conciencia, a que no entreguemos nuestros recursos a las transnacionales y que obviamente se opte por una política distinta de desarrollo. Efectivamente no creo que haya un espacio de diálogo, pero la llegada a Quito de nuestras compañeras y compañeros es para demostrar al Ecuador y al mundo que perdiendo el miedo obviamente se puede lograr un camino de buscar la democracia, de consolidar las libertades, defender los derechos humanos y obviamente alcanzar conquistas tan importantes. Se pide que se respete únicamente la Constitución de la República del Ecuador. Nos acusan de que estamos queriendo desestabilizar. Yo digo que el único que se ha empeñado en desestabilizar su gobierno y al Ecuador es Rafael Correa, precisamente, con la falta de políticas. Imagínense, terminó reconociendo que la deuda con el pueblo indígena es la reforma agraria. Eso, un gobierno verdaderamente revolucionario, lo hubiese hecho el primer día con una propuesta muy clara de integración y de desarrollo y de apoyo nacional. Muchísimas gracias a Auki Tituaña por estar con nosotros esta mañana aquí en Desayunos de 24 horas. Y muchísimas